Buenas noches, hermanos, bendecidas noches tengan. Inicio un libro que es el de Chemot, y espero que sea de bendición para sus vidas esto que les voy a comentar, ¿verdad? Con la muerte de Joseph, el libro de Berechit, el Sefer de Berechit, llega a su término y pudimos ver en este Sefer cómo el pueblo judío marcó lo que fue su sobrevenir histórico a través de las generaciones. Fueron años de gloria, prosperidad fuera de su tierra, con reyes o faraones que por conveniencia se mostraban amistosos. Y luego llegando la opresión, la esclavitud, las persecuciones y también los exterminios. Lo interesante entonces, en este Sefer de Shemot que iniciamos, descubrimos no solo la esclavitud y la libertad de los judíos en Misraim, sino también la opresión futura, la opresión y la futura redención de todas las generaciones en el mundo y en cada una de las épocas. En esta semana dimos apertura nuevamente al Sefer de Shemot. En este libro sabemos muy bien que es donde se inicia la transición del pueblo de Israel y surgiría un líder que lo sacaría de esa esclavitud física y espiritual. Como ya sabemos, en el libro de Shemot se le llama el libro de los nombres. Se inicia enlistando a los hijos de Israel, aunque la Torá ya los había mencionado anteriormente en vida. Ahora viene a mencionarlos tras su deceso. Pero eso es para mostrarnos cuánto Hashem los ama. Los hijos de Israel son comparados con las estrellas. Así como el día las estrellas desaparecen de la vista, siendo que en realidad permanecen en el firmamento. Así son los justos, realmente no mueren, sino que en un sentido espiritual siguen vivos. Así como Hashem cuenta las estrellas y las llama a cada una por su nombre, cuando salen y nuevamente cuando se van del mundo, también cuenta a los hijos de Israel, cuando llegan al mundo y cuando se van de él. Entonces, no olvidemos que ya que se nos compara como las estrellas, nos corresponde tratar de imitarlas. Y así como el propósito de las estrellas es irradiar luz, la tarea de irradiar luz hasta los rincones más oscuros y más alejados del universo. Esa es nuestra tarea, hermanos. La tarea del pueblo judío consiste en llevar esa luz espiritual a esos rincones más ignorados y más desérticos en términos espirituales del mundo. Recordemos que Jacob y su familia ingresaron a la tierra de Misraim a consecuencia de la sequía y la hambruna que acontecía en la tierra de Canaán. Ellos venían de una tierra siendo hombres libres y vivían en libertad, pero llegan a una tierra de esclavitud donde las familias vivían en esa condición de esclavitud. Pero Hashem ya les tenía apartado un lugar donde ellos se asentarían, que era la tierra de Goshen. Sabemos muy bien que la tierra de Goshen significa tierra de pastos. Es una tierra muy productiva, es una tierra muy fértil, era la mejor tierra. Y ahí es cuando finalmente el Eterno le permite asentarse a Jacob. Recordemos que él se había sentado anteriormente y no era el tiempo, hasta que fue el que lo determinó Hashem. Mientras ellos permanecieron en la santidad de su cultura, fueron invisibles a los ojos de la impiedad. Ellos estaban apartados y protegidos. Tras la muerte de Jacob, Joseph y sus hermanos, el pueblo de Israel decide salir de esa tierra donde eran libres. Hubo detrimento del estudio y la práctica de la Torá, empezando poco a poco a despegarse. Ya ellos ya no querían estar confinados ahí y deciden mezclarse con los Mithrim, con los egipcios, iniciando así la imitación a sus prácticas. Se contaminaron, empezaron a ser visibles por el enemigo esclavizador llamado Faraón. Fueron asimilados por esa cultura, cayendo en la categoría de esclavos. Los Leví nunca se convirtieron a esas prácticas, pues ellos fueron instruidos por Jacob para concentrarse solamente en el estudio de la Torá. Su convicción era de que cada una de las generaciones debería de existir un grupo selecto de personas dedicadas a mantener el estudio de la Torá a su nivel máximo. Mis hermanos, nosotros estamos en ese grupo, somos en esta generación.
este grupo que decidió conocer esa ley suprema que es la Torá. Tenemos un maestro que nos entrega una enseñanza de un nivel muy alto. Hay que aprovechar esa bendición que tenemos y seamos como los levitas, manteniéndonos firmes en nuestro estudio. Faró es el espíritu que gobierna sobre una persona, que no se somete a la voluntad de Hashem. Entonces, esa persona es sometida a la fuerza de Faró. Su trabajo es esclavizar, quitar privilegios, provocar un retroceso en el estatus de la persona. ¿Y qué se requiere? Pues solo la vulnerabilidad de la persona para poderlo lograr. Después de este comentario hago una referencia sobre Joseph, pues desde que ingresó a Misraim como esclavo nunca tuvo esa condición de esclavo. Su identidad la mantuvo muy bien definida, en libertad y apego a la obediencia y sujeción y temor a Hashem. Y recordemos que él estuvo tanto en la cárcel como rey y nunca sí perdió su identidad. Eso es lo que debemos de aprender de Joseph. Este mundo nos ofrece formas de conductas muy alejadas de lo establecido por el Eterno, prometiendo que es el camino para lograr el éxito material y social. Entonces nosotros que estamos en este camino de aprendizaje debemos de resistir e imitar esas costumbres del mundo. Debemos de tener muy definida nuestra identidad, temor, obediencia y sujeción a Hashem, así como lo hizo Joseph, porque solo de esa manera podemos estar bajo la cobertura del Eterno y asimismo poder educar a nuestros hijos, a nuestro linaje, para que ellos puedan también apreciar el valor de la Torá. Y esto sí es lo que garantiza la felicidad material, social y espiritual. Debemos de tener mucho cuidado y detectar cuando estemos saliendo de esa cobertura, de ese gochen que ya nos dieron, pues ahí empieza a afectar ese deseo de cumplir las mitzvot de la Torá. Empezamos a enfriarnos y en ese momento estamos en un peligro mortal espiritualmente. Y la vitalidad espiritual solo regresará a través del cumplimiento de la Torá, pues su propósito es enseñarnos cómo traer conciencia divina a los aspectos más mundanos de la vida. En el Shemot 1.7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y pulularon, se incrementaron y se volvieron muy poderosos, y la tierra se llenó de ellos. Jacob y Joseph dejaron una gran herencia económica, material y espiritual a la generación primaria que entró a Goshen, haciendo ellos perdurable esta herencia. Pero con el paso del tiempo, a los Mizrim les incomodaba esto y tuvieron temor de que se hicieran más poderosos e hicieron alianza con sus enemigos y los vencieran. En un primer momento ellos lo veían así, ¿verdad? Pero también en realidad era que los Mizrim tenían envidia de cómo estaban prosperando y querían esas riquezas, esa tierra la querían de vuelta en la que se encontraba, pues ellos veían esa prosperidad abundante y el pueblo de Israel llegaron a ser altamente productivos y trabajadores, pero siempre enfocando la mayor parte de sus esfuerzos en el estudio de la Torá. El esfuerzo de ellos no estaba en ser productivos económicamente, sino que estaba en el estudio y la práctica de la Torá. Por consecuencia, sabemos que la multiplicación en todos los aspectos llega. En cambio, en la frontera de Goshen hacia el sur era todo lo contrario. Su esfuerzo estaba en desarrollar producción y bienes para sostener un crecimiento, un desarrollo, autoridad y poder de Mizraim, no en la religiosidad de ellos, mucho menos en la práctica de la Torá, aunque la conocían y sabían de ella, pero no estaban sujetos a ella. Entonces vemos que esa primera generación traía una mente muy clara, limpia y despejada, sus dones muy definidos y sus talentos por encima de una mente esclava. De aquí desprendemos lo siguiente: cuando una persona está pegada al Eterno y goza de plenitud en su relación con Hashem, todo empieza a alinearse y marchar bien. Empieza a prosperar de la mano del Eterno, no con sus propias fuerzas, ni con el esfuerzo de sus manos. Y tenemos que poner atención en esto, pues son dos formas diferentes de prosperar.
Hashem da por los méritos de obediencia y sujeción a Él. Y cuando elegimos esta manera de prosperar de su mano, va agregando por multiplicación poco a poco. Recordemos que Hashem quita al impío y pone en manos del tzadik. Es decir, trae al tzadik a tierra de esclavitud y ahí lo hace prosperar más, pues él permanece justo estando en un entorno de esclavitud, no se corrompe. Y esta es la verdadera luz del tzadik, la que se mantiene en medio de esta oscuridad. Y por tal mérito ocurren las transferencias de riquezas. Entonces, cuando ustedes estén prosperando y una persona que los vea y no esté bien en su corazón y en su mente, va a empezar a envidiar y a querer lo que el Eterno ya les ha dado, porque ustedes ya se lo han ganado, ¿verdad? El pueblo de Israel se enfrentaría ante uno de los momentos más delicados de su historia. Si bien el haber llegado a Misraim era solamente el inicio de un largo proceso de redención que continuaría con el recibimiento de la Torá y la entrada a la sagrada tierra de Israel. Y para poder sobrevivir ante tal amenaza espiritual era necesario tener las herramientas correctas. Nuestros sabios nos explican que gracias a los siguientes factores ellos fueron redimidos de Misraim, por su sufrimiento, su teshuvá, por el mérito de sus antepasados, por la misericordia de Hashem, por el mérito de la Torá que la recibirían y porque ya había llegado el tiempo destinado. Y las categorías fueron las siguientes, las que los distinguieron de los Mizraim. Ellos nunca le dieron a un niño un nombre no judío. Ellos tampoco se cambiaron al lenguaje del país, sino que mantuvieron su lenguaje Lashon HaKodesh, su lenguaje hebreo. No se vistieron conforme al uso egipcio y practicaron bondad entre sí. La clave para sobrevivir en momentos de oscuridad es aferrarse a la identidad y la esencia. Según las Sagradas Escrituras, el nombre representa y determina la esencia de cada persona. Cada ser llevará a cabo su misión en este mundo en base a las características desprendidas de su esencia, la cual determinada por su propio nombre. El Eterno veía cómo su pueblo estaba afligido, golpeado y sufriendo por esta esclavitud en la que se encontraba, y pronto mandaría a la persona elegida para que redimiera a su pueblo, y esto se da con el nacimiento de Moshe. Él iniciaría la redención de Israel. Amram y Jochebed, ambos levitas, tuvieron un hijo, al cual escondieron durante 3 meses por temor al decreto de Faraón. Cuando Jochebed ya no pudo ocultarlo más, lo puso en una canasta y lo dejó en la orilla del Nilo. Su hermana Miriam se mantuvo a cierta distancia para ver qué sería de él. Cuando Batia, la hija del faraón, bajó al río con sus doncellas, ve la canasta y Batia pide que la recojan. Cuando la abrió, vio al niño llorando, por lo que tuvo compasión de él. Miriam fue la que se encargó para que su madre criara y amamantara al pequeño. Batia adopta al niño poniéndole por nombre Moshe, que significa salvado por las aguas. Sabemos que Batia, la hija del faraón, tiempo atrás ya había rechazado el culto de los egipcios, aceptando así las leyes de la nación judía. Moshe crece y ve las cargas y sufrimiento que tienen sus hermanos judíos al ser oprimidos por los Mizraim. Un día salió del palacio y vio. No era la primera vez que los veía físicamente a sus hermanos. Esta expresión de ver es utilizada en el sentido de tomar conciencia y empatía de ello. Entonces vio como un judío era golpeado por un Mizraim. Entonces lo mató y ocultó su cuerpo en la arena. Lo que aconteció llegó a oídos del faraón y sabemos que él intentó matar a Moshe, por lo que decide salir de ahí y huyendo a la tierra de Midian. Moshe debió haber confiado en Hashem, pues él tenía su protección, pero no lo hizo porque tenía un temor. Cuando cada uno de nosotros nos encontremos ante una situación de dificultad que es necesario enfrentar para así poder cumplir alguna misión divina, debemos de tener muy en claro que ahí está Hashem interviniendo favorablemente por nosotros y nosotros tener esa confianza absoluta de que Él nos va a ayudar.
El sentirnos confiados en Él no significa que no debamos tomar alguna precaución para evitar alguna dificultad o problema. Solamente significa que debemos confiar en Él y Él va a coronar nuestros esfuerzos con éxito, siempre y cuando estemos alineados a su voluntad. Moshe llega a la tierra de Midian, ahí es donde conoce a Yitro. Él le da a su hija Tzipora como esposa y tiene 2 hijos. Y Yitro fue el que lo forjó como hombre. Pasó el tiempo y un día Moshe sale a apacentar su rebaño, el rebaño de su suegro. Lo vio al desierto y ahí nos debemos de preguntar por qué lo lleva al rebaño. ¿Por qué lleva el rebaño al desierto? Pues no es un lugar para pastar, ahí solo hay peligro en el desierto. Pero ese trabajo era para Moshe, pues él eventualmente internaría ovejas al desierto, a las ovejas de Israel. Y para cumplirse este propósito del Eterno, Moshe tenía que entrar al desierto. Moshe tuvo que ser procesado, tuvo que tener un encuentro que no buscó con el Creador para enterarse de que él era designado por el Eterno para liberar a un pueblo oprimido que cayó preso de la esclavitud porque desenfocaron en lo esencial, que es la parte espiritual. Él no nació esclavo y por lo tanto nunca experimentó la esclavitud. Era un hombre despierto que tenía una mente tranquila, despejada, enfocada, en paz. Y solamente una mente así es capaz de observar lo que otros no pueden ver por andar afanados. No ven esas finuras de lo que ocurre en su entorno. Entonces, hasta que él fue internado en el desierto y procesado, el Eterno lo pudo usar para liberar a otros. Pero él primero tuvo que ser liberado. El desierto es la clave para despojarnos de esos malos hábitos adquiridos, de ese conformismo que adoptamos, y así poder empezar el proceso de la purificación y de la iluminación. Es el inicio de una carrera donde se adquiere sabiduría, entendimiento y conocimiento. El desierto es el lugar donde se forman los amigos del Eterno, donde se aprende a vivir a la intemperie, donde obtenemos una fuerza vivificadora. Aprendemos a ser humildes y caminar por la vida ligeros de equipaje. Y ahí, en ese desierto, cuando entramos a la presencia del Eterno, viene nuestro encuentro con el Creador bendito. Cuando ya estamos listos y bien procesados para que el Eterno pueda usarnos poderosamente, Él nos dará la instrucción para ir a liberar a esas personas que se encuentran en esclavitud. Pero mientras no nos deshagamos de esas cáscaras, de esas cargas, de esas cadenas de esclavitud, no podrá hacerlo. Es una elección de la persona, seguir siendo esclavo en cualquier aspecto de la vida, ya sea emocional, mental, almático o espiritual, y continuar con esa herencia de pecado o detenerla para que no sea transferida a nuestro linaje. Es una elección salir de la esclavitud o permanecer en ella. Debemos de valorar la libertad que tenemos y aprender a vivir en un entorno de esclavitud, pero siendo libres. Una persona esclava difícilmente puede apreciar su condición a pesar del dolor y del sufrimiento, porque la esclavitud solo se aprecia desde afuera. Y para eso se tiene que tener una referencia, y la mejor referencia que tenemos nosotros es la Torá. La referencia que tuvo el pueblo de Israel cuando tenían la condición de esclavo fueron los leví, pues veían que ellos vivían diferentes. Recordemos que Moshe es la voz de la conciencia del hombre. Es esa luz dentro de la persona que vive en esclavitud. Es esa voz que le dice que está mal, que no puede vivir así y que tiene que salir de ahí. Anímate, solo tú puedes encabezar ese levantamiento para salir de esa esclavitud en lo que puedes ser libre si tú quieres. Si nosotros hemos llegado hasta aquí, mis hermanos, a esa luz, al estudio de la Torá, a esta conexión con nuestro Creador bendito, es porque el Eterno no desea que nuestra descendencia siga en esclavitud. Pero para que nosotros podamos aconsejar, dirigir, encaminar, educar y guiar a nuestro linaje, tenemos que primero entrar a ese desierto para purificarnos, limpiarnos, retirar esas cáscaras y solo así poder atraer a nuestra descendencia. Y mientras no seamos genuinos en esto, nuestro linaje seguirá esclavizado
y será víctima de lo que esté en el progreso en este mundo. Así que nos toca trabajar, mis hermanos, por nuestra descendencia, por nuestro linaje, ser auténticos, verdaderos discípulos de nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach. Cuando el Eterno decide que seamos beneficiarios de una bendición especial de lo alto, dejemos de pensar que hicimos algo maravilloso para poder ser recompensados de esta manera. Mejor hay que preguntarnos, ¿qué espera Hashem que hagamos con esta bendición en particular? ¿Cómo la podremos usar para realizar su obra aquí en la tierra? Pues las bendiciones especiales traen consigo responsabilidades especiales. En cada generación, en cada día que pasemos nosotros, tenemos que imaginar como que si estuviéramos dejando Mizraim, esa tierra de esclavitud. Ser esclavizados significa vivir con el efecto de la vida y no su causa. Les doy un ejemplo. Si alguien les insulta y se sienten lastimados, entonces están viviendo el efecto de la elección de la otra persona. Pero si eliges no reaccionar, te conviertes en la causa de tu vida. Una persona libre vive como una causa. Una persona esclavizada vive como el efecto. ¿Y tú cómo vives? La elección es tuya. Gracias, mis hermanos, esto. Espero que sea de bendición. ¿Les gustaría vivir en Cuba? ¿Por qué? ¿Qué tiene malo Cuba? La Habana es bonita. ¿Les gustaría vivir en Corea del Norte? ¿Por qué no? Porque la gente no es libre. Y eso es triste, ¿no? Y no quisiéramos eso. Pero ¿sabían ustedes que hay distintas formas de esclavitud? No necesariamente ser víctimas de un sistema político. A veces la esclavitud está dentro de uno mismo, porque lo que ocurre afuera de nosotros, en nuestro entorno, es producto de lo que hay dentro de uno. No hay más. Todo lo que ocurre fuera de ti, alrededor de ti, tiene su sustento dentro de ti. Si tú quieres cambiar tus circunstancias, tienes que llegar al punto del hartazgo. Si son circunstancias que te oprimen, que te entristecen, que te privan, que no permiten que tú crezcas, que tú te desarrolles, que alcances la plenitud que el Eterno promete en su palabra, porque las promesas son tan numerosas, tan variadas, tan ricas, pero muchas personas, al no cambiar su interior y su forma de pensar de esclavo, no pueden acceder a esas bendiciones. Entonces, el éxito de la esclavitud moderna consiste en hacer creer que la persona es libre, cuando en realidad está atada, está encadenada, ¿sí? Ustedes se suben a un micro, a un autobús, ¿cómo va la gente? ¿Cómo va la gente en el micro? Así, agachados. Así los quiere tener el sistema. Agachados. Es una forma de esclavitud magnífica, atractiva, y hasta compran los grilletes más caros, grilletes de 45, 50 mil pesos para estar agachados, en lugar de estar usando la neurona en otras cosas. ¿Sí? El sistema del mundo ha desenfocado a las personas de lo esencial y de lo más importante hacia lo trivial. Y eso es hacia afuera. Entonces, ¿por qué la gente cae tan fácil en esas formas de esclavitud tan grotescas? Ya dejemos en paz a Cuba y dejemos en paz a Corea del Norte. Ahora, vengámonos a México, vengámonos a nuestra casa, vengámonos al corazón. ¿Quién te puso esos grilletes?
en tu corazón, en tu mente, porque vemos muchas manifestaciones. Por ejemplo, un varoncito en una casa que crece con una mamá dominante, gobernante, ¿sí? Se va a buscar una esposa dominante, gobernante, ¿sí? Y lo va a someter y va a buscar que lo someta a esa mujer. Es una forma de esclavitud que fue heredada, ¿sí? O una jovencita cuyo padre no estuvo presente. Es que va a buscar una figura de un hombre mayor, se va a enamorar de un hombre mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque anda buscando al papá en ese varón. Es una forma de atadura y se va a casar con él, 17, 15 años de diferencia. Cuando él tenga 50, ella cuánto va a tener. Cuando él tenga 70, ¿cuántos va a tener ella? ¿Sí? Miren cuántos jóvenes están involucrados en las drogas, en los vicios, en las distracciones. ¿Cuántos hogares se han destruido porque andan desenfocados? Todo es una esclavitud. Miren la alimentación que hay ahorita, el nivel de industrialización tan brutal que hay hoy. Carne sintética, sangre sintética, queso sintético, papas sintéticas. Y ahí está la gente, come, 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 come y come. ¿Y qué ha pasado? Diabetes, hipertensión y cánceres brutales que se están llevando a la población, pero bien rápido. ¿Sí? Obesidad, el síndrome metabólico y tantas cosas que hay hoy que se han disparado y que han atado a la gente. Es decir, comen lo que el sistema quiere que coman, visten lo que el sistema quiere que vistan, creen en lo que el sistema quiere que crean. Eso es bien peligroso. Y han formado una cultura de pensamiento y una estructura de ideas que han formado magníficos esclavos, que a la hora de enfrentarse a la palabra del Eterno no entienden nada. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de ideas que empiezan a rechazar las ideas de libertad. Si tú te fijaste, hay una sección en la Torá, en esta porción, que habla acerca de que Moshe dice a su suegro Yitro, tengo que ir a Mizraim para ver si aún están vivos mis hermanos, para sacarlos de ahí. Pues bueno, entonces prepara camellos, prepara todo y se lleva a su mujer Sípora, se lleva a sus hijos y en el camino es interceptado por un ángel de Elohim que lo va a matar. ¿Por qué lo iba a matar? ¿Cuál es la razón? Porque no circuncidó a Eliezer. Y tú dirás, ¿por qué Hashem, por un, si ustedes quieren, por un descuido, va a matar a su propio emisario, a su propio mensajero? ¿Sí? Y que ahí Zípora se activa y agarra al muchachito, lo circuncida y le salva la vida a Moshe. Ya se hace me salvé, porque el ángel lo iba a matar. ¿Sí? Entonces tienes que preguntar, ¿por qué tan radical ante una situación que, bueno, ok, ojo con esto? Moshe dijo, no vamos a circuncidar al niño porque vamos de viaje. Y al tercer día de la circuncisión es el día más doloroso y más peligroso. Y ese día nos va a agarrar en el desierto, en el camino. Entonces, no, mejor llegando a Mitzrayim lo hacemos. ¿Sí? Y ustedes podrán decir, bueno, es razonable, es correcto el razonamiento, no ponemos en riesgo al niño. Pongan mucha atención porque las chispas de luz ya empezaron. No ponemos en riesgo al niño y llegando allá ya lo circuncidamos. El detalle es que es al revés. ¿Sí? Porque él, razonando lógicamente, prescinde de la mitzvah de la circuncisión. Entonces, ¿qué pretendía él? Proteger a su hijo.
cuando en realidad lo que hizo fue sacarlo y salirse él de la cobertura del Eterno. Entonces era al revés, era cumplir la mitzvah y así protegería a su hijo y se protegería a sí mismo. ¿Por qué tendría que razonar en términos humanos? Porque aún tenía ideas que contendían con el consejo de Dios. Y cuando nosotros somos, voy a usar esta palabra, somos gobernados por el consejo que se opone a la voluntad del Eterno, nos salimos de su cobertura, ¿sí? Y vienen los descalabros. A los varones, ¿qué dice la Escritura? Que cómo deben de escoger a una futura esposa. Una mujer piadosa, conocedora de la palabra, que sepa llevar su mesa. Si no, ni se metan. ¿Qué habla la Escritura acerca de cómo debe de ser el varón? Para que no vayan a buscar a cualquier pelafustán que las haga infelices. Pues sí, pero tienen que ser hombres justos, hombres piadosos, hombres que teman a Hashem, porque si temen a Hashem van a ser muy felices ellas. ¿Sí? Entonces, el asunto es que si yo me salgo de la mitzvah y digo, ay, es que está bien guapo, es que está bien mono, me atrae y es bien detallista y nada, que nomás entrando al matrimonio, toma tu detallista y tómale su guapo, nomás se bañaba para ir a la visita, pero le huelen los pies, no se baña, ¿sí? Eh, todo le molesta y cuando andaba de novio, no hombre, era un dulce el pelado y la muchacha también, andaban de novios, spray, pinturita y sí, falditas bonitas, plan, ya no más acaso, no hombre, tubos, cochinona, desordenada, sí, no sabe cocinar y decía que sabía cocinar, sí, y empiezan los conflictos, ¿por qué? Por prescindir, pues, del consejo de la palabra con razonamientos lógicos mundanos que tarde que temprano se descalabra la persona. Entonces, cuando dejamos de lado la mitzvah, porque no es conveniente, ojo, no es conveniente seguir el mandamiento, entonces salgo yo de la cobertura del Eterno, porque estoy en desobediencia. ¿Qué pasó con Adán y Jabá? De todo árbol podéis comer, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, de ese no coman. Fueron y comieron. Una mordidita nomás. Entonces, una desobediencia, si tú quieres verla mínima, ¿qué provocó? Hasta el día de hoy estamos viviendo el descalabro de nuestros primeros padres. Y también puedes decir, oye, pero ¿por qué tan radical? ¿Por qué tan extremo? Lo que pasa es que estamos viendo que el atributo de justicia del Eterno es muy duro. Y te das cuenta que cuando entramos en desobediencia, la paga de la desobediencia nos lleva a la muerte. Y el Eterno nos quiso ilustrar, mira, si tú desobedeces, la muerte es la que está gravitando sobre tu vida. Y si tú justificas, ¿cómo justificar el vivir mal? ¿Cómo justificar el transgredir, el desobedecer, el vivir en la anarquía? ¿Cómo justificarlo? No se puede justificar. Y si yo lo practico, ¿sabes qué? Entramos al pasillo de la muerte. Pero Hashem en su infinita misericordia, Él interviene y dice, no. Entonces siempre pudo haber sido peor. Cualquier situación que hayas pasado, siempre pudo haber sido peor de cómo te fue. Pero fue Hashem en su infinita misericordia que puso un bloqueo y que no permitió que las cosas fueran más allá
¿Por qué? Porque simple y sencillamente te ibas a morir, no ibas a poder resistir. Entonces el Eterno puso un límite a esa situación y donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay amargura, donde hay privación, hay siempre un grado de desobediencia y de anarquía en el corazón del hombre. Siempre, siempre. Ahora, ¿qué opinas de Faraón cuando le dice Moshe, oyes, dice el Dios de mis padres, que dejes ir a Israel al desierto para que adoren durante 3 días? ¿Qué dijo Faraón? No, Señor, yo ni conozco a tu Dios y no sé quién es tu Dios y no me interesa y no se van. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de él? La postura, su postura. Dice, no, hombre, pues qué tonto, ¿verdad? Usted se está poniendo con Sansón a las patadas. O sea, está tremendo porque él desafió al Eterno. Dijo, no te conozco, no sé quién eres. Porque no se lo estaba diciendo a Moshe. Acuérdate que el que es portador de la palabra es representante del Eterno. Y todo lo que diga la persona lo dice el Eterno. Entonces, ¿a quién tenía ahí realmente Faraón? ¿A Moshe o al Eterno? Mientras Moshe portaba la palabra del Eterno, tenía al Eterno frente a él. Entonces la cobra frente al Eterno diciéndole, no te conozco, no sé quién eres. Y dirás, bueno, qué terrible es Faraón. No dejó, ojo, no dejó salir a Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo especial, el pueblo que tiene mandamientos. ¿Quién es Faraón? Esa parte de ti que se opone a que aflore la mejor versión de ti. ¿Ya lo entendiste? Sí. Amén. Es aquel que te dice, no hagas eso, no obedezcas, no te congregues, no alabes, no estudies, miente, roba, mata, destruye, murmura, critica. Ese es Faraón, aquel que te lleva a negar la voluntad del Eterno. Y aquí no tiene nada que ver la serpiente, aquí no tiene nada que ver Satanás. Aquí es nuestra mala actitud, nuestra mala conducta, nuestra rebelión, justificando que yo puedo transgredir la voluntad del Eterno deliberadamente, alevosamente. Es decir, no. Pero ¿quién en sus 5 sentidos se siente y dice, hoy no voy a obedecer? Nadie. Pero desobedecemos. Entonces, ¿quiénes somos ahí? Somos Faraón oprimiendo a Israel, o sea, oprimiendo el corazón que quiere cumplir la voluntad del Eterno. Entonces, Faraón es ese ego caído, es esa conducta que está atada. Acuérdate que Faraón es la cúspide de una casa de esclavitud. Faraón representa, es la cabeza de la esclavitud, de la transgresión, del desorden ante las cosas divinas. E Israel es aquel que procura hacer la voluntad del Eterno, cueste lo que cueste. Israel, cuando llegó a Mitzrayim, ¿qué quiere decir Israel? Israel, Israel, Él es Dios. Yisra, el que pelea con Dios. Porque Jacob peleó contra el hombre, peleó contra lo espiritual y ganó. ¿Por qué? Porque él peleó con Dios, no contra Dios. Pero cuando cayó, cuando se descalabró Israel, peleó contra Dios. Antes peleaba con Dios, ahora peleaba contra Dios. ¿Y qué ocurrió? Se descalabró. Así que mis hermanos, la idea es
o la idea de este libro de Shemot es hacer que tú tengas mayor conciencia de ese conflicto interior que hay en tu corazón entre permanecer en la obediencia o privilegiar el ego. Y no podemos estar siendo faraón hoy y mañana siendo Israel. ¿Sí? Mientras la lucha interna esté activa, aunque te equivoques, vas de gane. Pero el día que dejes de pelear, la esclavitud se va a enseñorear de ti, de tu vida, de tu entorno, de tu pasado, de tu presente, de tu futuro y de tu linaje. Y es una decisión personal. Así que el asunto es, ¿qué te esclaviza a ti? ¿Qué te ata a ti? ¿Qué te ha disminuido de la altura que el Eterno te ha dado? ¿Qué cadenas tienes en tu corazón? ¿Qué cadenas mentales tienes? ¿Qué ataduras tiene tu instinto? ¿Qué está pasando contigo? ¿Traes cadenas en la boca? ¿Traes cadenas en el corazón? ¿Traes cadenas en los ojos? ¿Dónde están tus cadenas? Porque acuérdate, el mayor éxito de la esclavitud moderna es hacerte creer que no eres esclavo. Y es vivir en un sistema que parece que somos libres, pero en realidad no es así. Shemot es un llamado a despertar, a ser iluminados por la luz de la palabra del Eterno para empezar nuestro proceso de liberación. Y el proceso de liberación empieza adentro y se viene una guerra tremenda contra uno mismo para poder tomar la decisión y decir, entro al desierto de la transición. Vamos a dar un aplauso al Creador. Abba, en el nombre de Yeshua te damos las gracias, mi Señor, por esta palabra que nos das de conciencia. Que tu Espíritu, mi Señor, con esta semilla que ha sido sembrada, haga germinar en nuestra conciencia preguntas que nos lleven a confrontarnos con nosotros mismos. ¿En qué soy esclavo? ¿Qué me ata? ¿Qué cadenas tengo? ¿Que no progreso? ¿Que no me dejan avanzar? ¿Acaso mis ojos están cerrados? ¿Acaso mis oídos no escuchan la verdad? ¿Acaso mi conciencia no logra comprender el lugar donde me encuentro? Que tu Espíritu guíe, mi Señor, nuestros pensamientos. Y si el diagnóstico es adverso, ayúdanos, Señor, a contender contra ese faraón interior que nos quiere retener y sacarnos provecho y seguirnos manteniendo atados y esclavizados sin poder prosperar, teniendo las promesas de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Hashem, en esta reflexión, en este trabajo interior al cual tú nos llevas hoy con esta dabar. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, mi Señor. Amén, amén y amén. Devarim Hashem HaMeborach Leolam Baen. Muy bien, mis hermanos, espero haya sido de bendición estas palabras que nos llevan a una profunda reflexión. Te lo vuelvo a repetir. Si no tienes satisfacción por la vida, una satisfacción plena en la cual seas tan honesto como para decir, ¿realmente soy feliz? ¿O me quiero engañar o me quiero seguir engañando diciendo que soy feliz cuando realmente no lo soy? Ese tipo de reflexiones las tenemos que hacer. Porque yo te lo prometo que el día que seas honesto contigo mismo, honesta, decir, no soy feliz, a partir de ahí viene la redención. Pero mientras no reconozcamos y nos cerremos, nos autoengañemos o nos conformemos y seamos unos sutiles transgresores de la voluntad del Eterno, como lo fue Moshe y casi le costaba la vida, pero fue una experiencia para enseñarnos a nosotros que todo mandamiento es útil y genera luz en nuestras vidas. Ningún mandamiento es desdeñable y es importante mantenernos bajo la cobertura del Eterno en obediencia, sobre todo cuando estamos
en un proceso de transición, en un proceso de transformación de nuestra vida, porque lo único que nos va a llevar a una verdadera y profunda transformación de vida es traer la voluntad de Hashem a la mía. Y si yo no conozco cuál es su voluntad para mi vida, voy a andar sin brújula. Imagínate andar en el desierto sin brújula. Imagínate estar en alta mar, en una tormenta, sin brújula, sin ubicación espacial. No vamos a ir a ningún lado, no vamos a llegar a nada y nos conformaremos con breves espacios de alegría y gozo y agarrarnos de ahí para decir que soy feliz, cuando la realidad es otra. Esclavos de sí mismos, esclavos de la vana manera de vivir. Eso no es para nosotros. Es mejor ser honestos y decirle a Hashem, Hashem, no soy feliz. Y no soy feliz porque me falta esto, me falta aquello. Ok, se vale. Pero la raíz de toda infelicidad y falta de plenitud es la ausencia del gobierno de Dios genuino en tu corazón. Cuando tú lo dejas entrar a Él y dejas salir a Israel, ahí empieza tu cambio de verdad. Dale un aplauso al Eterno. Y nos vemos el día de mañana en punto de las 11. Sean puntuales, ¿eh? Es muy feo ser impuntual, es muy desagradable la impuntualidad, habla muy mal, ¿sí? Entonces seamos puntuales, seamos prudentes, seamos gente de nivel, pues, porque la observancia de la Torah nos lleva a ser gente de alto nivel. La Torah tiene que impactar en todos los aspectos de nuestra vida y siempre hacia arriba, pero si no avanzamos, seguimos siendo los mismos, entonces no estás haciendo Torah, estás haciendo tonto. Y el Eterno no quiere eso. El Eterno, si te dio, ¿para qué es? Para que generes fruto. ¿Y qué calidad de fruto? ¿Cuánto fruto? ¿Cuánto? 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 Mucho fruto. ¿Por qué? Porque su palabra es verdadera. ¿Estamos generando fruto? ¿O todavía estamos sembrando? Mucho fruto. Él espera de nosotros, con todo esto que estamos oyendo, toda esta palabra, toda esta reflexión, todo esto que estamos llenando el corazón, ¿sí? Nos debe de llevar irremediablemente a hacer cambios, a trabajar con nosotros. ¿Te animarías? ¿Te animarías a promover esos cambios? Seamos honestos. La honestidad, otra vez, si tú entras a la oración y estás callando, la verdad no quiero, pero no me conviene. Cambia mi corazón para que yo quiera. O sea, mi corazón está tan duro que no quiero. Mi conciencia está tan anestesiada que no me interesa. Ayúdame. Esa oración es escuchada. En cambio, si simulamos, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Vayamos a casa con esa reflexión, que su corazón se llene de esa palabra y nos vemos mañana y continuamos con una hermosa enseñanza. Ay, la alabanza va a estar hermosa, que Dios les bendiga.